Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. ¿Qué podrían tener en común un aristócrata con capa, un cazador de la Europa feudal, un adolescente gótico de los 80 y un tío con gabardina que reparte catanazos a diestro y siniestro a ritmo de tecno? Pues sí, efectivamente, todos ellos son unos vampiros. El mito vampírico lleva siglos enganchando al público, incluso desde mucho antes de que existiera el cine. Ya en la literatura del siglo XIX, Lord Ruthven de Polidori, Carmilla o lógicamente el mítico Drácula de Bram Stoker hicieron las reglas del juego, crearon el inicio del mito vampírico en Occidente. Pero cuando los vampiros llegaron al cine se volvieron inmortales. O bueno, ya eran inmortales. El vampiro en el cine se ha ido adaptando a cada época y se ha convertido en un auténtico influencer del terror. Pero ¿por qué nos fascinan tanto los vampiros en el cine? Porque son el monstruo más versátil y más sexy del catálogo. Lo tienen todo. Son inmortales, rollito gótico, los colmillos, la sed de sangre, las capas con estilazo. Son el reflejo de nuestros miedos más básicos. El sexo, la muerte, la enfermedad, la oscuridad o incluso el miedo a envejecer. Y Hollywood ha explotado esto, amigos míos, como si no hubiera un mañana. Desde el cine mudo con Nosferatu en 1922 hasta los blockbusters actuales, los vampiros no han parado de reinventarse. ¿Y por qué pueden hacer esto? Porque son un monstruo muy flexible que aguanta todo: terror, erotismo, comedia, acción, animación. Les puedes poner una peluca blanca y una capa de terciopelo, o les puedes poner una chupa de cuero y unas gafas de sol y el resultado va a ser exactamente igual de bueno. Además, el vampiro ha simbolizado un montón de cosas. No es solamente el monstruo que chupa sangre, es una representación del deseo, del poder, la soledad, el miedo a la muerte, el miedo al sexo, el miedo al extraño. Es seducción, es marginalidad, es eternidad. Cada época ha utilizado al vampiro para hablar de lo que le preocupaba en ese momento. En los años 50 el vampiro era la representación de la amenaza extranjera. En los años 70 y los años 80 se convirtió en una representación del deseo reprimido y de la amenaza del SIDA. En el nuevo milenio se ha convertido en una representación del drama adolescente y de la melancolía existencial, pero en todos los casos ha generado películas que han dejado huella. Y además no es todo Drácula con su acento transilvano. El cine ha sabido sacarle el jugo al personaje. Lo ha llevado de los castillos a los suburbios de las grandes ciudades, de su concepción romántica al cine de acción, del blanco y negro a los efectos digitales más locos que nos podemos imaginar. A veces se va a tratar de un depredador salvaje y otras veces va a tratarse de un pobre condenado por su propia maldición. Incluso habrá vampiros que no nos van a dar miedo, sino que nos van a dar risa. Desde los expresionistas alemanes hasta las películas pop de los 80, pasando por los chupasangres de acción, las sátiras, el gore e incluso las comedias, los vampiros han ido mutando durante la historia del cine, y siendo mis monstruos favoritos y habiendo ya pasado en varias ocasiones por vídeos de este canal, era inevitable que tarde o temprano llegara aquí un ranking de películas de vampiros, y eso es lo que haremos hoy, porque esto es otro rollo. La vida es bella, lo sé muy bien, con un poco de amor llegué bien. La fuerza está contigo, mi amigo fiel, en el cine encuentro mi papel. Eterna la casa que emociona, la guitarra que naufraga en su canción. Es un interminable, no acabará, y siempre París nos quedará. Esto es otro rollo, ya lo verás. Con un final feliz te conquistará. Esto es otro rollo, míralo bien. En la pantalla todo cambiará también.
En primer lugar, y como siempre aviso cuando hago top, esto es un ranking completamente subjetivo. No he tenido en cuenta ni listados de aplicaciones ni ningún otro listado de otro youtuber. Son 10 películas de vampiros que me gustan, algunas son clásicas, algunas son joyitas un poquito más olvidadas y otras simplemente me gustan porque las vi en un momento de vida que las convirtió en especiales. Pero es cierto que en esta ocasión me ha costado muchísimo reducir este ranking a 10 películas y he dejado fuera películas buenísimas, películas que me encantan, pero solo había sitio para 10 y he incluido algunas que creo que representan lo que para mí ha significado el mito de los vampiros. Y sin entretenernos mucho más, vamos a pasar al ranking. En el número 10 tendremos Drácula, un muerto muy contento y feliz, película dirigida por Mel Brooks en el año 1995. Mel Brooks no pudo resistirse, sobre todo tras la explosión que supuso el Drácula de Bram Stoker, al mito vampírico, y consiguió convencer a Leslie Nielsen para convertirle en una adaptación algo torpe del Conde Transilvano. Perdonen, soy tan conocido en mi país que he perdido la buena costumbre de presentarme yo mismo. Soy el conde... Doctor Seward, hay un mensaje para usted en el vestíbulo. Vaya por Dios. Acabo de acordarme. El conde Drácula viaja desde Transilvania hasta Londres para expandir su imperio de no muerto, pero se va a encontrar con un obstáculo inesperado, con el excéntrico y torpe profesor Van Helsing, interpretado por el propio Mel Brooks. Esta parodia descacharrante dirigida por Mel Brooks se burla de los clásicos del cine de vampiros, se burla especialmente del Drácula de Bela Lugosi y del Drácula de la Hammer, utilizando multitud de gags visuales, multitud de juegos de palabras y teniendo a un Leslie Nielsen en estado de gracia como el vampiro más ridículo de la historia. Las referencias a la cultura del cine de terror y del cine de vampiros son constantes. Además, Mel Brooks, para abaratar costes, utilizó escenarios y decorados que habían sido utilizados anteriormente para películas de la Universal y para películas de la Hammer. Dicen además las malas lenguas que Leslie Nielsen improvisaba constantemente la mitad de los chistes que iban ocurriendo en la película. Y es cierto que aunque no sea una de las mejores películas que nos ha dejado Mel Brooks, este Drácula muerto muy contento y feliz, que curiosamente no es un sobrenombre que se le pusiera en España, sino que corresponde con el Dead and Loving It de la versión original, nos hizo perder la energía, no ya porque nos la chuparan, sino por tanto reír. Pretenden impedir que entre en el dormitorio de la encantadora Lucy. Y quiero que... Espere, amo. Venga. En el número 9, una película de vampiros un poco diferente y con unas ínfulas de saga que no llegaron a convertirse en realidad. El Capitán Cronos, cazador de vampiros del año 1974. En un remoto pueblo inglés, jóvenes mujeres comienzan a morir misteriosamente, pero en lugar de aparecer desangradas, lo que ocurre es que sus cuerpos aparecen envejecidos en segundos. La solución va a llegar con la espada en la mano. El Capitán Cronos, un enigmático cazador de vampiros que junto a su jorobado y sabio ayudante, el profesor Gross, intentará resolver el misterio y acabar con esta nueva cepa del vampirismo. La Hammer realmente, con esta película protagonizada por George Ashton y dirigida por Brian Clemens, trataba de hacer una especie de saga tipo James Bond, presentando como héroe a este Capitán Cronos, a este cazador de vampiros atípico que espada en mano era capaz de enfrentarse con los chupasangre. La pena es que la película, a pesar de contar con un argumento interesante, de contar con Caroline Munro como una de las integrantes del elenco, lo cual siempre era un plus, no consiguió alcanzar el éxito en taquilla y se ha quedado como una rareza de culto que a mí, por ejemplo, me encanta.
Con el tiempo, Brian Clemens había ideado al Capitán Cronos como una mezcla entre Van Helsing, Sherlock Holmes y Errol Flynn, en un claro antecedente de lo que luego veríamos con otros cazavampiros con espada. En el número 8 tenemos la maravillosa película de Tom Holland, Noche de Miedo, una película que debo reconocer que vi infinidad de veces en mi adolescencia y que disfruté como un enano. ¿Qué ocurre si tu vecino es un vampiro? Y además nos alejamos del mundo gótico. En este caso estamos hablando de un suburbio norteamericano en el que Charlie Brewster va a ver por su ventana cómo su nuevo vecino Jerry Dandridge muerde a una de sus invitadas. ¿Cómo vas a lidiar en un mundo actual ante la idea de que hay un vampiro? La policía no le va a hacer caso, sus amigos no le van a creer y tendrá que recurrir a una vieja gloria del cine de terror, Peter Vincent, interpretado por Roddy McDowall, aunque realmente Tom Holland trataba de que hubiera sido Vincent Price quien le diera vida, y homenajeando a dos de los grandes nombres del cine de terror, Peter Cushing y Vincent Price. Hombres, lobos, murciélagos, y siempre los he vencido. Por eso me llaman el gran mata vampiros. Así este Peter Vincent, el cazavampiros, se convertirá en su único aliado. Una película muy ochentera, llena de neón, llena de música pop, con maquillaje práctico, ambiente ochentero puro y un Chris Sarandon dando vida a Jerry Dandridge, que era en aquel momento un ejemplo brutal de lo que sería un vampiro sexy. La película es un puro goce para todos los que amamos el género vampírico, tiene detalles homenajeando al género clásico y creando un nuevo estilo de plantear películas de vampiro para los años 80 que la convirtió en toda una leyenda. Tendría una segunda parte muy buena pero algo más floja, tendría posteriormente un remake que pierde parte de su encanto, aunque resulta bastante inquietante, pero sin duda una grandísima película que merece la pena ver. Venga, vámonos de aquí. Un momento. Lo mismo te digo, Ed. Me parece que tenemos intereses comunes. Las películas de terror y las ciencias ocultas. ¿Le ocurre algo, señor Vincent? No, solo un... En el número 7 de nuevo vamos a tener una comedia con vampiros y no es otra que El baile de los vampiros de 1967, dirigida y protagonizada por Roman Polanski, antes de que todo se torciera y tuviera que salir de los Estados Unidos por un escándalo de abuso sexual. En esta película conoceremos al excéntrico profesor Abronsius, un experto en vampiro que, acompañado de su joven ayudante Alfred, viajará a un remoto pueblo de Transilvania donde existen una serie de leyendas sobre vampiros que parecen ser más reales de lo que creerían. Van a descubrir un castillo lleno de vampiros, van a descubrir una fiesta de no muertos y van a descubrir a la bellísima Sarah, la hija del posadero, interpretada por Sharon Tate, la cual está en el punto de mira del conde von Krolok. Lo que empieza siendo una misión científica se va a convertir en un lío hilarante entre susto, romance y sobre todo mucha nieve. Fue una película recibida con muchísima frialdad en su estreno, pero que con el paso del tiempo se ha acabado convirtiendo en un título de culto dentro del cine de vampiros. En Estados Unidos, además, fue tremendamente maltratada por la productora, que le cambió el título, cortó escenas e incluso llegó a redoblar a personajes para ponerles una voz más ridícula e incluir escenas como esta en la que dicen perdóname pero tienes tus dientes en mi cuello, para dejar clarísimo que se trataba de una comedia. Sin embargo, una grandísima película dirigida por Polanski, que conocería en esta película a Sharon Tate, con la que acabaría casándose y bueno, como desgraciadamente todos sabemos, terminaría siendo asesinada por la familia de Charles Manson, pero sin duda la película, una película divertida, muy basada en todos los elementos típicos de los vampiros, muy clásica, muy gótica y muy divertida.
Cuando haya logrado elevarse a mi nivel espiritual, entonces tendremos ante nosotros largas veladas de invierno para discutir. Las largas veladas de muchos inviernos. En el número 6 cambiamos completamente de tercio y nos vamos probablemente a una de las adaptaciones más profundas y emocionales del mito vampírico, basada en la famosa novela de Anne Rice. En el año 1994 llegó a las pantallas la película Entrevista con el vampiro, dirigida por Neil Jordan. En esta película vamos a ver cómo un vampiro llamado Luis le cuenta su historia a un periodista. A lo largo de su relato vamos a descubrir el sufrimiento y la soledad de vivir una eternidad mientras nos cuenta cómo fue convertido por el violento vampiro Lestat, junto con una compañera, una niña llamada Claudia, una niña que va a ver cómo pasan los años, cómo mentalmente va evolucionando, pero su cuerpo no envejece, es una niña que no puede crecer, y se van a enfrentar al eterno conflicto de la inmortalidad, la culpa y la pérdida, una historia de amor, de dolor y de sangre que va a llevarnos desde las plantaciones sureñas, callejones de Nueva Orleans o teatros en París. Curiosamente, la autora de la novela, Anne Rice, criticó muchísimo la elección de Tom Cruise como Lestat, aunque es cierto que cuando se estrenó la película, que fue un grandísimo éxito, le pidió disculpas públicamente y dijo que había sabido reflejar el espíritu del vampiro. Es cierto que destacó especialmente la interpretación de Kirsten Dunst, que fue tan potente que llegó a ser nominada al Globo de Oro por su interpretación de Claudia, siendo solo una niña, y además tiene una producción, un diseño de producción, una ambientación, un vestuario verdaderamente deslumbrante. Curiosamente, esta película comenzó con un problema en la producción, y es que el entrevistador, este periodista, iba a ser interpretado por River Phoenix, el cual falleció y no pudo realizar este rol que acabaría heredando Christian Slater. Consiguió revitalizar el mito vampírico para los años 90 y le dio un giro convirtiéndolo en un personaje melancólico, trágico y profundamente humano. Sientes que debes morir, aún así no renuncias a nada. ¿Pero eso te hace malo? ¿O acaso comprender lo que es bondad te convierte en bueno? En el número 5 tendremos Vampiros de John Carpenter, película del año 1998 en la que conoceremos a Jack Crow, interpretado por James Wood, y a su equipo de cazavampiros patrocinados por el Vaticano. Estos cazavampiros, muy distintos a los que habíamos visto en el cine clásico, mucho más rudos, mucho más hombres de acción, tienen como misión acabar con una secta vampírica que ha encontrado una reliquia. El vampiro maestro es un ser tan poderoso que podría controlar a todos los vampiros del mundo. Después de una primera cacería y de una masacre en un hotel, que es una de las escenas de violencia vampírica más espectaculares que se han visto en el cine, Jack deberá enfrentarse a este monstruo sediento de sangre que le persigue mientras lucha por proteger a una mujer que se ha convertido en la clave para detener la amenaza de la secta. Realmente Carpenter es uno de los mejores directores de western que hemos podido disfrutar, y aquí lo que hace es convertir una película de vampiros en un western, crea una atmósfera única. James Wood como el protagonista daba una imagen de cazavampiros completamente alejada de los Van Helsing que generalmente veíamos en la pantalla, y aunque no fue una película que tuviera un éxito inmediato, esa mezcla de humor negro y acción sangrienta no fue del gusto de todos. Poco a poco ha conseguido ir ganándose un lugar en ese estatus de culto que caracteriza a la mayoría de las obras de John Carpenter. Y es que hay que reconocer que, además de lo duro que parecía Jack Crow, el vampiro Palek, interpretado por Thomas Ian Griffin, es un vampiro que realmente da miedo. ¿Has visto un vampiro? No, para empezar, no son románticos, ¿vale? No son una pandilla de maricones que van con ropa de etiqueta, seduciendo a todos los que ven con su acento europeo cutre. Olvídate de las pelis.
En el número 4 de la lista tenemos una película que ya pasó por este canal, Blade, del año 1998, un superhéroe vampiro, pero un superhéroe espectacular. Wesley Snipes le dio vida a este vampiro, a este híbrido, mitad vampiro, mitad humano, o como dicen en la película, el que puede ver el sol, al que le dio un estilo espectacular. Fue un giro muy interesante el tener un superhéroe que era mitad humano y mitad vampiro. En la película vamos a ver la lucha entre Blade, este cazador de vampiros medio vampiro, con Deacon Frost, un vampiro que no es un pura sangre, pero que quiere acabar con el estado tradicionalista de los vampiros y hacer un mundo mucho más actual, donde los humanos se convertirían en mero ganado. Dirigida por Stephen Norrington, revitalizó las películas de cómic de los años 90. Wesley Snipes se convirtió en todo un icono, interpretando a Blade como un personaje duro, como un personaje implacable, pero también con sentido del humor y con esos one-line que caracterizaban a los héroes de acción de aquel momento. Y además la película tuvo tantísimo éxito que consiguió varios efectos. Por una parte, una trilogía, fueron 3 películas las que se hicieron de Blade. Además dio aire a la Marvel para comenzar a hacer adaptaciones de sus personajes a la imagen real. Y además, y a pesar de lo que quieran decir con Black Panther, se convirtió en el primer superhéroe afroamericano de la Marvel en la gran pantalla. Una gran sorpresa ha sido encontrárnoslo el año pasado en la película Deadpool y Wolverine. En el número 3 tenemos otra película que también había pasado ya por este canal, Jóvenes Ocultos, película de Joel Schumacher del año 1987. En esta película unos hermanos, Michael y Sam, se van a mudar a un pequeño pueblo costero de California, donde van a descubrir un oscuro secreto, y es que hay un grupo de jóvenes en el pueblo que realmente son unos vampiros. Cuando Michael se ve atraído por Star, se verá inmerso en este grupo, en esta pandilla de vampiros, y tendrá que luchar contra el convertirse en una criatura de la noche, mientras que su hermano, junto con los hermanos Frog, Edgar y Alan, homenaje a Edgar Allan Poe, intentan conseguir acabar con el jefe de los vampiros. Mezcla terror, mezcla comedia, un estilo adolescente, un look verdaderamente impresionante y una banda sonora espectacular hicieron que se convirtiera en uno de los grandes éxitos del cine de vampiros de los 80. La estética de los vampiros con motocicletas y chaquetas de cuero, cosa que también se había visto en otra película de ese mismo año, en Los Viajeros de la Noche de Catherine Bigelow, influyó muchísimo en el cine, influyó muchísimo en la moda de la época. De hecho, el vampiro David, el vampiro interpretado por Kiefer Sutherland, se convirtió en uno de los vampiros más carismáticos del cine. Se intentó revitalizar la franquicia, se intentó crear una segunda parte que fue directa a vídeo y que no llega ni mucho menos a la calidad de esta primera entrega, pero sin embargo una película que sin duda marcó un antes y un después dentro del cine de vampiros. Papá, ¿estás bien? Hay solo una cosa de Santa Carla que nunca he podido aguantar: a esos malditos vampiros. En el número 2, de nuevo, una película que ya pasó por este canal, y es la versión de Coppola de la historia de Bram Stoker, Drácula. Una visión deslumbrante y profundamente emocional. Se centró mucho en la relación entre el conde Drácula y Wilhelmina Harker, interpretada por Winona Ryder. La historia va a ser la clásica. El joven abogado Jonathan Harker va a ir a Transilvania para ayudar al conde Drácula a comprar propiedades y mudarse a la ciudad de Londres.
para descubrir que realmente este conde está marcado por la oscuridad. Cuando Drácula viaja a Londres se va a convertir en una búsqueda de su amada reencarnada, que no es otra que la prometida de Harker, y se verán obligados los amigos de Guillermina a llamar al profesor Van Helsing, que junto con Jack Seward y el marido de Guillermina tratará de acabar con el monstruo. La diferencia más importante que hubo con la visión de Coppola de este Drácula es que convirtió a Drácula en un ser romántico, en un ser atormentado que quería buscar su amor perdido, una imagen de Drácula que ha sido posteriormente muy utilizada y que además estaba tremendamente influenciada por las novelas de Anne Rice. El maquillaje y la caracterización fue espectacular, los efectos prácticos de la película son inigualables, se utilizaron todo tipo de trucos, desde superposición de imágenes, fondos pintados, lo cual le dio una imagen, una estética artesanal difícilmente superable. Gary Oldman estuvo espectacular como Drácula y el diseño de producción fue espectacular. Fue un exitazo de taquilla, pero sin embargo ni Keanu Reeves logró convencer a la crítica con su interpretación de Jonathan Harker, ni los más acérrimos defensores de las películas de vampiros quedaron muy satisfechos con esta representación que Coppola quiso dar. Pero sin duda una grandísima película de vampiros que merecía estar en este ranking. ¿Princesa? Siempre hay una princesa. Con desligantes vestidos blancos. Por último, en el número 1 de mi ranking, y esto es algo que ya había mencionado en otros vídeos, incluso en algunos directos, está el Drácula de 1958, el Drácula de la Hammer o Horror of Drácula, como fue estrenada. Fue la película que definió realmente la estética moderna del cine de vampiros y que convirtió el ciclo vampírico de la Hammer en una maravilla. Estuvo dirigida por Terence Fisher, protagonizada por Christopher Lee como Drácula, para mí el Drácula más amenazante que nunca ha existido, y el mejor Van Helsing, en mi opinión, que no es otro que Peter Cushing. En este caso nos vamos a olvidar de Guillermina Harker. Los protagonistas van a ser Arthur Holmwood y Lucy Westerrath, los secundarios de la novela de Bram Stoker. El joven Harker va a viajar a Transilvania para ayudar al conde Drácula con su mudanza a Inglaterra, pero se verá atrapado en una lucha a vida o muerte con el vampiro que busca la sangre de su prometida Lucy. El profesor Van Helsing, un especialista en lo sobrenatural, tendrá que enfrentarse al terrible Drácula para salvar a la humanidad. En este caso vamos a tener un tono tremendamente gótico, un enfoque en el horror visceral, esa sangre de la Hammer es difícilmente olvidable, y sobre todo vamos a tener a un Christopher Lee dando vida al conde más carismático y aterrador de todos los tiempos. Y aunque Christopher Lee se convirtiera en todo un icono dando vida al conde Drácula, el actor nunca consideró que esta fuera una gran película, no le gustaba el guión, no le gustaba su personaje, de hecho luchó bastante por eliminar frases de su actuación, dado que decía que lo importante era más su presencia y su aspecto para dar el suficiente miedo y no lo que él decía. La película fue un rotundo éxito en taquilla y consolidó a la productora Hammer, que comenzó a hacer secuelas de este Drácula o secuelas del mundo vampírico realmente, porque tendríamos algunas como Drácula y las mellizas, en las que no aparece Drácula, o Kung Fu y los 7 vampiros de oro, que tampoco tenía la presencia de Drácula hasta el final. Desde luego, esta libertad creativa que tuvo la Hammer, este uso de los efectos de sangre en un rojo brillante espectacular, marcó un antes y un después, creó escuela y hizo que se convirtiera en una de las grandes productoras del cine de terror. Y desde luego en mi versión favorita del monstruo de Bram Stoker. Y bueno, como decía al principio, sé que se han quedado fuera auténticas
maravillas del cine de vampiros que probablemente puedan llegar incluso en una segunda parte de este ranking de películas. Pero de momento decidme cuáles son las vuestras en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido como este y no dudéis en pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis compañeros que hablan de cine incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Muy bien amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo ahora, a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.